Tenemos el trapecio, que tiene dos porciones, una porción cervical y una porción torácica. La porción cervical se origina de la porción funicular del ligamento de la nuca y se inserta en la espina del escápula. Y la porción torácica se origina del ligamento supraespinoso y se inserta también en la espina del escápula. Luego tenemos al lomo transverso, que va de la porción caudal de las alas del atlas y se inserta tanto en la espina de la escápula como en el acromion. Tenemos el romboides, que se origina de la apófisis espinosa de las vértebras torácicas, o sea que este vendría siendo la porción torácica del músculo, y se inserta en la superficie medial del cartílago del escápula. Luego, tenemos el dorsal ancho, que se origina de la parte más superficial de la fascia toracolumbar y se inserta en la tuberosidad redonda menor del húmero, o del redondo mayor del húmero. Luego, en la división ventral está el brachiocefálico, porción cleidobraquial, que se origina, Yoli, a memoria, de la tuberosidad El brachiocefálico. tuberosidad del el tendón clavicular. Y se inserta en los pectorales Ajá. También tenemos a los pectorales superficiales, una porción descendente y una porción transversa. ¿Usted tiene subclavio? El subclavio no, solamente el subclavio equino. está en equino. Y este es el pectoral profundo. Descendente también. El pectoral profundo. Okay. La porción descendente se origina del cartílago del manubrio y se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero. Y la porción transversa se origina del borde ventral del esternón, o sea, del manubrio del esternón, y se inserta en la superficie medial del húmero. Disculpa, en lo que es los pectorales superficiales está el pectoral Estos transverso. dos. Y El transverso, que es el que está en medio, y el descendente. Okay. Y el profundo solamente está el ascendente, que se origina del borde lateral del esternón y se inserta en la tuberosidad redonda menor del húmero. En cuanto a otro... Ya, solo la visión ventral. Okay. Ahora vamos con lo de la espalda. Tenemos los flexores laterales del hombro. Está el deltoides en una porción escapular y una porción acromial. La porción escapular se origina de la espina de la escápula y se inserta en la tuberosidad deltoidea. Y la acromial va del acromión, como su nombre lo dice, a la tuberosidad deltoidea. Tenemos también el redondo menor, donde se abrió aquí una ventana para que se pueda observar, que se origina del borde caudal de la escápula y se inserta en la tuberosidad redonda menor. Entonces es muy fácil asociar los músculos porque tienen casi que los mismos nombres, asociándolo con su origen o inserción. El redondo mayor. Y luego tenemos, para ver, el infraespinoso, que se origina de la fosa infraespinosa y se inserta en la prominencia rugosa del húmero para ese mismo músculo, o sea, la prominencia rugosa para la inserción del músculo infraespinoso. Ahora tenemos los flexores mediales, que estaría el subescapular, se origina de la fosa subescapular y se inserta en el tubérculo menor del húmero. Luego tenemos el redondo mayor, que se origina del ángulo caudal de la escápula y se inserta en la tuberosidad redonda menor. Y por último está el coracobraquial, que se inserta de la apófisis coracoide de la escápula y se inserta en la superficie medial del húmero. Ese chiquitico que está aquí. Ajá. El chiquitito para ver. Ahora, el único de esta división que es extensor es el supraespinoso, que se origina de la fosa supraespinosa y se inserta al tubérculo mayor del húmero. Ahora vamos. El único extensor. Más si te preguntan cuáles son los extensores del hombro, dices el supraespinoso y el bíceps braquial. Eso lo vamos a ver ahorita.
pero en esta división solamente está el supraespinoso. En cuanto a los flexores del brazo, encontramos al braquial, que se origina del el surco músculo espiral o surco para la inserción del músculo braquial y se inserta en la tuberosidad radial. Todos los flexores se van a insertar en la tuberosidad ¿Cuál radial. es este? Es este. Ok. Este que está aquí. Luego tenemos el bíceps braquial, que se origina de la tuberosidad supraclenoidea de la escápula y también se inserta en la tuberosidad radial. Este, como ya les dije, flexiona la articulación del codo, pero a su vez extiende la del hombro. Ahora tenemos Se va a tener cornado redondo. el anconio, sí. Para ver. Y el pronador redondo, que va del epicóndilo medial del húmero a la tuberosidad radial. Ahora vamos con los extensores. Tenemos el tríceps braquial. En el canino presenta 4 cabezas: la cabeza larga, la cabeza lateral, la cabeza accesoria, que es esta, debajo de la ventana, y una cabeza medial. Entonces, La larga constituiría todo esto. ajá, la accesoria, larga es la más larga. Ok. larga accesoria, lateral y medial. Exacto. Son Entonces, del tríceps, del tríceps braquial. braquial. No solo Y Canino. entra en la clasificación de los extensores. De los extensores del codo. pero solo posee accesorios. Y el flexor es el braquial. el ovino también. Ovino. Flexor braquial, bíceps braquial Ovino. y pronador Ovino y redondo. canino. Ovino no. ¿Cuál es el pronador? Ah, sí, ovino. Pequeño redondo. Se ve en la superficie Ok. medial. Entonces, el tríceps braquial, la cabeza larga, se origina del borde caudal de la escápula y se inserta en el olecrano. Todos se van a insertar en el olecrano. La cabeza lateral se origina de la tuberosidad deltoidea. Exactamente. La cabeza accesoria se origina del cuello del fémur. Del cuello del húmero. Del húmero. Ay, que ahorita estoy estudiando pelviano. Del cuello del húmero. No vaya a decir largo. Eso es aquí. Mientras que no sea en el parcial, todo bien. Que si es largo ese músculo. Y la cabeza medial, que va de la tuberosidad redonda al olecrano. Ajá. Ahora El poco de cositos que están ahí. tenemos el anconio, Ah, mira que es allí. chiquitito. Ah, ok. Mira aquí. Ese está hacia abajo y ese está aquí. Entonces se origina del borde caudal de la superficie distal del húmero y se inserta también en el olecrano. Y creo que me falta uno. Y el tensor de la fascia antebraquial, que es este, que va del ángulo caudal de la escápula, aunque aquí por el corte se perdió una porción, y se inserta en el olecrano. Ese es el bíceps braquial, pero entra dentro de la clasificación del antebrazo. Ya vamos para allá. Entonces, aquí tenemos los craniolaterales, que son el grupo de los extensores. Está el extensor carporradial, que se origina del epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la tuberosidad metacarpiana. Luego tenemos el extensor digital común, que si ven bien se ramifica a todos los dedos. Entonces se origina también del epicóndilo lateral del húmero y se inserta a la apófisis extensora de la última falange. De todos los dedos. Luego tenemos el extensor digital lateral, que se origina del epicóndilo lateral también y se inserta a la superficie dorsal de la primera falange, que está por aquí, primera falange. Luego tenemos al extensor carpocubital, que se origina también del epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la superficie dorsal de
de los carpos, si no me equivoco. Ese es el que cumple la doble función, ¿verdad? Tanto flexora como extensora. No, porque hay una, creo que es en bovinos y en equinos, que está el cubital lateral. Y ese sí, o sea, tiene la morfología de extensor, pero es flexor. O sea, está entre el grupo de los extensores, pero Pero flexión. también flexión. Ok. Y ahora vamos con los flexores. Bueno, aquí me faltó el brachiorradial que se llevó en la disección, que iba de la cresta epicondyloidea del húmero hasta el extensor carporradial, iba por aquí. O sea, lo van a ver como una línea finita. En otra, va como por aquí. Pero no, sí, aquí no está. Está en una pieza que está allá afuera. Y es como Él está suelto. una cuerdita así que se ve. Está nada más en canino. Ajá. Bueno, yo no sé si lo tienen la otra ¿Extensor vez, qué? que no sé. Pero Tenemos el brachiorradial. ¡Au! ¿Te pillaste? una guara. Ajá, luego viene el flexor. Este es el flexor carporradial, que va del epicóndilo medial del húmero. Y este sí se inserta a la superficie dorsal de los metacarpianos. Creo que... Ya va, déjame buscar la hojita porque en esto aquí sí me confundo un poquito. El carporradial, que es este. El flexor carporradial. Ese iba a los metacarpianos. Perdón, a los metacarpianos. Luego viene el flexor digital superficial, que este sí va de la parte caudal de la superficie distal del húmero y se inserta en la superficie palmar de la primera y la segunda falange. Y De el todos profundo, los dedos, ¿verdad? Pues Ajá. cerramos. y el profundo, es decir, tiene el mismo origen, pero se inserta en la última falange. La Y tiene superficie tres palmar de la porciones, última falange. 3 subdivisiones. Humeral, radial y cubital. Y ya se lo dije. Ya. Listo. Solamente falta el pronador cuadrado, que es este. Se ubica entre el radiocúbito. Ah, como las fibras que van así. Y el supinador que está El en los... supinador, que es este que está aquí, que se origina del ligamento colateral lateral de la articulación del codo y se inserta en la porción craneal del radio. ¿Y qué otro me faltó? Yo tengo pronador, pero no tengo supinador. Supinador. El extensor digital 1 y 2 es muy chiquitito. Ese sí no, casi ni se ve. El extensor digital 1 y 2, aquí se ve el tendón. Mira, si ves que va el primer dedo, primer y segundo dedo. Billy y el abductor. Y el abductor. El abductor, Tiene adulto. Abductor que va y de la superficie lateral del radio y se inserta en el carpo. ¿Quién es este cosito? Este que está aquí, que se ve como una curvatura. Ya. Y eso, y los interóseos, que no pueden faltar. Músculos interosos. Se le hizo Que son esas como las almohaditas. Interocios medios, Ajá. pero ese en el caso de, creo que de aquí, que tiene interocios e interocios medios. Exacto. Interóseos y ya. Esos son.